nuestro amado, sobre nuestro consolador, sobre el pastor de pastores, sobre el príncipe de los pastores. Dice la palabra, nuestro amado Espíritu Santo. Creo que es un tema tan maravilloso. La semana pasada iba a hablar de otro tema, pero creo que vamos a hablar en esta noche un tema tan maravilloso. Y algo que vamos a hablar comenzando es de los ministerios que Dios ha puesto en su casa. Y creo que son de los ministerios más, hay gente que no lo cree, hay gente que habla mal, hay gente que habla un montón de cosas, pero vamos a hablar conforme a la luz de la palabra, no conforme a nuestro pensamiento, ni conforme a nuestra idea humana, sino conforme a la palabra del Señor. Amén. Y vamos a abrir nuestras sagradas escrituras en el libro de Efesios. El libro de Efesios capítulo 4 y el versículo 6 vamos a comenzar. Amén. Cuando todos lo tengan, diga un fuerte amén. Y así vamos a confirmar que sí están atentos a la palabra. Amén. Aleluya. Vamos a comenzar desde el versículo 6 hasta el versículo 15 del capítulo 4 de Efesios. Amén. De un fuerte amén cuando todo lo tenga. Está después de Gálatas. Efesios está después de Gálatas. Amén. Amén. Todos lo tienen y lo vamos a leer bajo la dirección del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de vientos de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Cerremos nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él enseñándonos de Él mismo. Amén. Padre, te damos gracias. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y que a través de tu Espíritu Santo nos reveles tu palabra, oh Dios. Quita en nuestra mente todo pensamiento de hombre, todo pensamiento humano, Padre, y que sea tu palabra, seas tú hablando a nuestra vida, porque si es tu palabra, tú la respaldas, oh Dios maravilloso, porque tú no respaldas la carne, tú no respaldas pensamiento humano, oh Dios maravilloso, tú respaldas tu palabra, oh Dios maravilloso, y que tu palabra penetre en el corazón de tus hijos, como dice, tu palabra es como espada, que penetre en el corazón de tus hijos. Oh Dios maravilloso, te pido en el nombre de Jesús que tu palabra sea llevada en nuestra mente y que esa palabra nos haga entender, Dios maravilloso, el propósito para la cual tú has dejado tus dones, tus ministerios, oh Dios maravilloso. En el nombre de Jesús te damos gracias, oh Dios. Gracias, maravilloso Dios. ¿Puede sentarse, hermano? Vamos a hablar algo maravilloso
que muchas veces, en muchas partes, si usted se da cuenta, en diferentes partes hablan cada cosa, diferentes cosas de los ministerios que Dios ha puesto. Pero sabemos que todas estas cosas lo ha hecho un mismo Dios. Iba a hablar de la personalidad del Padre, que está dividido en 3 personas. Pero aquí lo vamos a entender mejor. Abra su Biblia en 1 de Corintios capítulo 2, versículos 4, 5 y 6. Vemos cómo el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo operan de la misma manera, porque es un solo Dios. Como hablan de Deuteronomios, no hay otro Dios sino que solo el Padre. Amén. Pero Él opera a través del Hijo y del Espíritu Santo que habita en medio nuestro. Amén. En 1 de Corintios capítulo 12, y vamos a hablar de los dones. Vamos a hablar de los dones, pero de los dones del ministerio. Y creo que es algo esencial. Todos deberemos conocer, porque en este tiempo habla la palabra que en los posteros tiempos se levantarán falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores y falsos de todo. Pero la palabra nos da cierta cosa para identificar realmente qué es realmente lo que es llamado y que es respaldado por la palabra y por el Espíritu Santo. Amén. Y ahorita lo vamos a ver. En 1 de Corintios capítulo 12, versículo 4, dice la palabra del Señor. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí está hablando del Espíritu. Amén. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Va el Espíritu y va el Señor, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahí está el Espíritu Santo, está el Hijo y está Dios, los 3 juntos. Amén. ¿Están entendiendo? Ponga bien atención para que cuando va a llegar el momento, porque va a llegar, por eso Dios prepara. Vimos en Efesios que dice: para que la iglesia, para que el cuerpo crezca y conozca y pueda ver cuando alguien venga que no es guiado por el Espíritu Santo, sino es guiado por mentalidades, enseñanzas humanas. Amén. Para eso Dios da los ministerios. En el primer versículo 4 habla de dones. En el 5 habla de ministerios. En el versículo 6 habla de operaciones. Y en el versículo 7 más abajo habla de manifestaciones. Las manifestaciones es diferente a los dones. ¿Sabe cuáles son las manifestaciones? Que es diferente a los dones. Hay 2, 3 manifestaciones, pero hay 2 más conocidas. La primera manifestación, que no es un don, que es una manifestación que es en la interpretación de lenguas, y la otra es la lengua que necesita interpretación. Esos son manifestaciones, no son dones, son manifestaciones del Espíritu Santo. Tenemos que ver realmente cuáles son los dones y cuáles son las manifestaciones. Pero en esta noche vamos a hablar de los ministerios, de los dones del ministerio. ¿Qué realmente es un ministerio? Habla de 5 ministerios. El primer ministerio que habla en Efesios, ¿cuál es el primer ministerio que habla? En el versículo 11. Vaya en Efesios 11. En Efesios 11. Ahí es donde leímos hace un momento, en el capítulo 4 y versículo 11. Amén. El primer ministerio que hay, los 5 ministerios son ministerios de liderazgo. Esos ministerios son esenciales, son cosas que realmente una iglesia lo necesita, porque sin uno de esos ministerios, la iglesia, ¿qué dice? La iglesia se va a ir de un lado para otro, porque van a venir personas, maestros, a enseñar falsas cosas. Para eso Dios da los ministerios. El primero, ¿cuál es?
en el 11 es el de apóstol. El segundo, ¿cuál es? El de profeta. El segundo, ¿cuál es? Evangelista. El cuarto, ¿cuál es? Y el quinto, maestro. Son 4 ministerios que la palabra del Señor enseña y nos habla. Porque la palabra del Señor dice que la palabra ministerio significa, está compuesto de 3 palabras que vienen de la palabra griega, que es kaikos. En otra parte habla de diaconía también, que significa ministerio, servir y servicio. Para eso son esos ministerios que Dios ha dejado en su palabra. En Efesios, más adelante en Primera de Pedro 4:10, que ya lo hablamos la semana antepasada, que dice cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. Ahora vamos a hablar del primer ministerio que habla la palabra del Señor. Yo he visto por la palabra cómo identificar realmente quién es un apóstol, porque ahora hay bastantes diferentes que se llaman apóstoles. Hay apóstoles que son respaldados por la palabra y se puede identificar por la palabra. Hay 3 cosas importantes que se puede ver de un apóstol. La primera es que es un pionero. La palabra pionero significa un hombre que ha abierto muchos ministerios, muchas iglesias, por lo menos 5, 10, 8 o 7 iglesias. La segunda parte que podemos ver es que un apóstol tiene que tener todos los dones que habla la palabra del Señor, que son varios dones. Y el tercer punto es haber visto a Jesús. En el libro de Hechos habla el apóstol Pablo, cuando él camino a Damasco iba, cuando lo bajan del caballo, ¿qué le dice? ¿Qué le dice el Señor Jesús? Cuando lo tira del caballo, ¿quién tú eres?, le dice él. ¿Se dan cuenta? Hay 3 aspectos muy importantes que tenemos que ver de una persona que es respaldada y que tiene ese don y ese ministerio y el llamado de Dios. Amén. Porque en estos posteros días se levantarán demasiados. Y vemos en estos días hay bastante. No podemos decir ni mencionar nombres, pero hay cantidad de gente que se está levantando sin el respaldo del Señor. Porque cualquier persona se puede levantar sin haberse preparado, pero no respaldado por el Espíritu. Pero aquel que es respaldado por el Espíritu Santo habla por él. Gloria a Dios. No puede decir, ay, que yo soy un profeta. Si yo lo digo, no es respaldado por el Señor. Porque ser alguien, la gente tiene que ver lo que realmente si es algo de Dios. Amén. ¿Están entendiendo? Ahí en el libro de Hechos capítulo 3, donde estaba hablando que Pablo, cuando él vio a Jesús, al principio vemos Pablo como él es llamado por el Señor a ser un apóstol. En el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 1 habla que Jesús, que eso lo hablamos el primer domingo que cuando comenzamos, que Jesús es, ¿qué dice en el versículo 1 del capítulo 3 de Hebreos? Él es apóstol, el apóstol de los apóstoles. Y él es sacerdote, habla en ese versículo 1 del capítulo 3 de Hebreos. Y más adelante sabemos en el capítulo 28 de Mateo, versículo 18 hasta el 20, habla para qué Dios dejó ir y predicar el evangelio. Les habló a los apóstoles.
Pero también les habló a los discípulos, que realmente eran varios, que la palabra más adelante en el libro de Hechos mencionan, en el libro de Lucas también menciona varios de esos hombres. Amén. En Primera de Corintios 3:10 hay otra forma donde dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo en Primera de Corintios 3:10. Este es el primer aspecto que le estaba hablando. En el versículo 10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién pone el fundamento? El apóstol. El apóstol pone el fundamento, y el fundamento que es Cristo Jesús, que es la piedra angular. La piedra, dice que el fundamento Él lo puso. Pero Él, Pablo, dice Él que Él pone las bases, y ya después de poner las bases, ¿y qué dice el siguiente? En el mismo versículo dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. ¿Sobre cuál se edifica? Sobre la base que pone Pablo. Aquí Pablo está diciendo que un apóstol es el que pone las bases. Él hace que una iglesia crezca, una iglesia, y ya de haber crecido, Él va a otro lado y abre otra iglesia. Ese es el trabajo de un apóstol. Podemos identificar a un apóstol realmente. Y si dice que es apóstol y realmente no tiene ni una de las tres características, por la palabra, pues no podemos decir que no es. A lo mejor es, pero realmente hay cosas que la palabra no dice. Como cuando alguien dice: ya no me gusta, muy pequeño veo, me llamo pastor, mejor me voy a llamar apóstol para que me vea más grande. Hay muchos que se llaman a sí mismos maestros, como dice la palabra del Señor en Efesios. Amén. Más adelante en 2 de Corintios capítulo 12 y versículo 12, aquí habla también que Pablo, no solo él fundaba las iglesias, sino que él enseñaba, y él tenía todas las manifestaciones, todos los dones, lo que habla la palabra del Señor. En el versículo 12 del capítulo 12 de 2 de Corintios dice: con todo, las señales de apóstol. ¿Cuáles son las señales de un apóstol? Han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Tres partes esenciales con todas señales de un apóstol. ¿Cuáles son las señales de un apóstol? Que tiene todos los dones de que habla la palabra, porque eso hace a un apóstol. La otra parte, más adelante, que podemos ver es que el apóstol Pablo nos enseña, porque no hay nadie más que habla sobre las lenguas, sobre los dones, sobre los ministerios, más que quien habla en el Nuevo Testamento. Habla Pablo, todas las manifestaciones, todos los ministerios, todos los dones lo habla Pablo en todo el Nuevo Testamento. Amén. Esas son las tres señales de un apóstol, y son señales esenciales de un apóstol. Un apóstol que no tiene esas tres características es mucho, demasiado que ver poder decir que es un apóstol. Porque la palabra del Señor nos está enseñando en Efesios que para qué levanta Dios los ministerios: para que la iglesia, para que el cuerpo de Dios crezca, para que ya no seamos niños. ¿Y qué hace un niño? Dice que es llevado de cualquier... si el papá le dice: ¿sabes qué? Te voy a dar hoy el domingo te voy a llevar a tal parte, y el hijo va corriendo, y ya la mamá dice: ¿sabes qué? Yo te voy a llevar a comer hoy donde te gusta comprar helado, y ya el hijo se vende.
Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que ya no seamos así como cuerpo de Cristo, para que nosotros crezcamos y llegamos a ser maduros en la palabra del Señor. Porque cuando van a llegar los falsos maestros, nosotros vamos a identificar realmente quién es respaldado por la palabra y quién no. Amén. ¿Están entendiendo? La segunda parte, el segundo paso es el de profeta. Y este de profeta es tan maravilloso, porque un profeta es diferente. Un profeta, él da profecías, pero la profecía que da un profeta es diferente al don de profecía. Porque recuerde que hay dos partes diferentes. Ahí está el don de profecía, que lo vamos a hablar más adelante, quizá si tengamos oportunidad. El don de profecía con el don del profeta, que es diferente. ¿Cuáles son las tres cosas que trae la profecía, tanto como el de profeta y el de profecía? Tres cosas. La primera es edificación, exhortación y consolación. Tres cosas importantes, como vimos del apóstol. El apóstol trae que él funda iglesias, él tiene todos los dones y él, ¿cuál es la otra parte? ¿Cuál es la otra parte de apóstol? Son tres. Haber visto a Jesús, ¿verdad? La otra parte que estamos hablando del profeta, hay tres cosas que él habla. Si esas tres cosas no están, por eso hay un versículo que dice: tomar lo bueno y desechar lo malo. No está hablando de la palabra del Señor, porque la palabra nada es desecharla. Si la palabra es dura, tenemos que recibirla tal como es. Ahora, de las profecías, cuando habla, porque las tres partes importantes que tiene que traer una profecía es la de exhortación, edificación y consolación. Y eso lo vamos a encontrar en 1 de Corintios 14:3. Amén. Amén, aleluya. ¿Estamos entendiendo? Cada ministerio tiene partes, tiene cosas para poder ver, para poder identificar quiénes realmente que dice que son. Amén. Y la palabra nos enseña a cómo madurar y poder ver y poder discernir a través del Espíritu Santo. Amén. En 1 de Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Estas tres partes son esenciales en la vida de un profeta, tanto como el de profecía. El de profecía lo puede tener una persona, lo puede tener un hermano, cualquier hermano puede tener con un don que Dios le da de profecía, porque en la profecía trae lengua y trae interpretación de la misma lengua la profecía. Pero el don de profeta es algo diferente, porque trae dos cosas esenciales que trae un profeta. El profeta trae la primera parte, que es la palabra de ciencia. La segunda es palabra de sabiduría. Y la otra es el discernimiento de espíritu. Tres partes importantes que trae el don de profeta o el ministerio de profeta. Amén. Amén. Hay un pasaje en el libro de Hechos. En el libro de Hechos 15:32 vemos a dos hombres, a Judas y a Silas. Este de Judas no es el Judas Iscariotas, no, es otro, ese se murió antes. Judas y Silas, ellos están hablando algo maravilloso. Si usted tiene tiempo en su hogar, yo no tengo el tiempo porque no se me van a dormir aquí, porque uno lee un versículo y todo ahí está abajo. Entonces, antes de que se me duerman, voy a estar explicando solamente las partes importantes. Si a usted le encanta estudiar, le encanta buscar, puede escribirlo y buscarlo en su hogar. Dice en el libro de Hechos,
En el libro de Hechos 15:32 habla de Judas y Silas. Dice que ellos empezaron a dar palabras al pueblo, palabras de consolación. Y aquí más adelante, en el libro de Hechos 11:12, habla un hombre que la Biblia lo llama profeta. En el capítulo 11 de Hechos, versículo 28. Y más adelante en el capítulo 21:10, aparece ese mismo hombre hablando palabras de sabiduría. Hay tres partes importantes, que esas tres partes que no tienen que faltar en un profeta, que es, ¿cuáles son las tres partes que le dije? Ciencia, sabiduría y discernimiento de espíritu. El profeta trae esos tres dones, que es diferente al ministerio que se le ha dado, que es el don de ciencia y palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Esos tres dones acompañan siempre a un profeta, nunca falta. ¿Cuáles son los dones de sabiduría? El don de sabiduría es cuando un profeta le dice lo que va a pasar allá adelante. Y el ministerio de palabra de ciencia, ese don le habla muchas veces lo que ha pasado en el pasado, lo que está pasando en el presente y lo que le va a hablar, lo que va a hacer Dios con usted en el futuro. Y más adelante podemos ver el discernimiento de espíritu. ¿Cómo se puede ver discernimiento de espíritu? A través del Espíritu Santo. Vemos allá más adelante en Pablo. Ahí adelante Pablo dice que cuando en el libro de, no recuerdo, Hechos 16 creo, cuando Pablo iban caminando y sale una mujer gritándoles, y él, por el discernimiento del Espíritu, él reprende y se da cuenta que esa mujer no era que estaba halagando, sino que un espíritu malo le estaba estorbando o le estaba manipulando. Entonces Pablo se da cuenta a través del Espíritu, el Espíritu Santo le revela a través del don de discernimiento de espíritu. Esas tres partes un apóstol, un profeta lo trae siempre. Pero la parte esencial son las tres partes que le dije. ¿Cuáles son las tres partes? La primera parte que le dije: exhortación, consolación, ¿y cuál es la otra? Edificación. Las dos primeras, exhortación, edificación y consolación. ¿Qué significan esas tres palabras? ¿Qué significa para usted las tres palabras? Yo creo que le han dado una palabra maravillosa. Usted se va a dar cuenta y va a discernir. La palabra de exhortación muchas veces, a veces viene dura. La palabra siempre que va a venir nunca te va a destruir. La palabra siempre te va a edificar. Y después de que te haya dado el Señor, viene la palabra de consolación. Amén. Esas tres partes esenciales. ¿Y cuáles son los tres dones que le siguen al profeta? ¿Cuáles son los tres dones que le siguen al profeta? Ciencia, palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Tenemos que entender realmente cuando es un profeta, y tenemos que ver cuando es una persona que tiene el don de profecía. Muchas veces uno se confunde, pero por la palabra uno se da cuenta realmente qué es, porque la palabra enseña todo. Todo lo que nosotros deberíamos saber como pueblo de Dios, la palabra lo enseña. ¿Ven? Más adelante podemos ver el otro siguiente. ¿Cuál es el tercero? ¿Cuál es el tercer ministerio? El tercer ministerio, ¿cuál es? Hermano, no me dejes solo, si no aquí me voy a desesperar. ¿Cuál es si digo, no están poniendo atención? ¿Cuál es el tercer ministerio? Porque si nos vamos a dormir, Hay tantas cosas que uno quisiera hablar sobre eso,
Pero hay cosas que no es permitido hablar aquí, sino que se da cuenta, hay estudios que hacen fuera del altar de Dios. Puede hablar lo que uno quiera, palabras duras y directas, pero hay cosas que aquí en el altar no se pueden hablar. Tiene que entender uno que es conocedor de la palabra, tiene que saber que hay cosas que aquí en el altar no se puede hablar, sino aparte. Amén. Porque no todos somos maduros. Amén. Y hay quien dice, ay, es que no enseñan como yo he escuchado. Pero tenemos que entender las cosas que se habla en el altar, y otro es hablar en otro lugar aparte. Amén. Porque ahí sí hay palabras duras y directas. ¿Cuál es el tercero? Evangelista. ¿Cuál es las cosas que trae el evangelista? El evangelista por naturaleza, su nombre le dice evangelista, evangelizar la pasión, el amor que él tiene. ¿Cuál es el amor que tiene un evangelista? Es por las almas perdidas. Él no puede estar tranquilo sin haber ganado a un alma. En la pasión, el amor, la entrega que él tiene es a las almas. Pero hay tres cosas que le siguen a ese apóstol, al evangelista, como identificar que es un evangelista. La primera es que nunca va a faltar sanidades, el don de sanidad, el don de milagros y los prodigios. Aleluya. Amén. Y en unas ocasiones el Espíritu Santo sabe. No podemos decir que a veces dice uno, oh, pero este no está hablando. El Espíritu Santo, Él hace como Él quiere. Amén. Muchas veces dice alguien, estaba hablando al principio, ¿verdad? ¿Cuáles son las manifestaciones? Las manifestaciones, a veces uno se confunde y dice, esta persona, yo le escuché hablar en lenguas y ya nunca más lo volví a hablar en lenguas. Quizás esa persona está mal. Y eso a veces cruza por la mente de uno, porque una vez lo escucha uno hablar y ya no hay más. ¿Qué pasa? ¿Qué tal el que esa persona hizo en ese momento fue una manifestación? Ya vimos cuáles son las manifestaciones, ¿verdad? ¿Se recuerdan? ¿Cuáles son las dos manifestaciones más conocidas? ¿Cuáles? No, pues no están poniendo atención, hermanos. Amén. ¿Cuáles son las dos manifestaciones más conocidas? Que no son dones, que no son ministerios, si solo son manifestaciones. ¿Cuáles son? Lenguas e interpretación de lenguas. Esos son manifestaciones. Tiene que entender esas partes. Y cuando hay manifestaciones, posiblemente hay muchos. En el momento que el Espíritu Santo desciende, Él obra de la manera que Él quiere, y Él puede usar a tal persona, a tal hermano. Él va a hablar la lengua y otro por allá va a interpretar, o ambas cosas hace una sola persona. Pero ¿por qué lo hace el Espíritu Santo de una persona a otra? Para que podamos creer que realmente es Él está hablando. Pero realmente todas las veces Él no va a usar. Hay una persona me dijo la otra vez, pero yo hablaba lengua y ahora ya no. Pero ¿cuál fue la forma en que usted habló la lengua? No, yo estaba hablando en lenguas y se levanta alguien e interpreta lo que yo estaba diciendo. Maravilloso. No, eso no fue un don el que usted tiene. Fue una manifestación del Espíritu Santo. Y cuando viene la manifestación, el Espíritu Santo usa al que Él quiere en ese momento. Hace como 3 meses estábamos viendo algo maravilloso de los dones. Que estábamos viendo de los dones, creo que son varios dones que hay, que no tenemos tiempo para poder explicarlo todo, porque estamos hablando de los ministerios, ¿verdad? Más adelante vemos en el de evangelista. ¿Cuál es el del evangelista? El primero, en la pasión que él tiene es ganar almas. Y él, como Dios lo usa de una manera que cuando él predica, las almas se salvan. Si hacen una campaña grande, las almas se salvan por montones.
Pero ¿cómo es que Él atrae? ¿Cómo es que Jesús atrajo a la multitud? En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, menciona Jesús cómo Jesús trajo a las multitudes a través de la comida y de los milagros. Amén. Y es exactamente lo que hace el evangelista. El evangelista atrae a la gente e impacta a la gente por los milagros, por los prodigios, por las sanidades. Dios lo usa de esa manera a un evangelista. Y podemos ver, si usted se va a dar cuenta o va a escuchar a un evangelista, realmente un evangelista lleno del Espíritu Santo, se va a dar cuenta de las tres maravillas que un evangelista trae. Igual de un profeta, igual de un apóstol. Porque no es lo que él dice, sino lo que él hace. Lo que se ve es lo que identifica a un apóstol, a un profeta y a un evangelista. Amén. ¿Y esto para qué? ¿Para qué sirven los tres ministerios más grandes que Dios ha dejado para la iglesia? Podemos ver el apóstol, él levanta. Podemos ver al profeta, que él edifica la casa. Podemos ver al evangelista, que él atrae a la gente. Ahora, después de que el evangelista trae, podemos ver allá adelante en el libro de Hechos 1, en el libro de Hechos también 8, podemos ver que cuando Felipe dice que él predicaba, y vaya en el libro de Hechos para poder tomar esta base de la palabra y poder ver lo que estamos hablando. Y dice en el versículo 8, 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Él atraía a la gente se impactaba por lo que pasaba, por lo que miraba en ese ministerio. Amén. Recordamos, comenzamos diciendo en el principio, cuando comenzamos, que todos esos ministerios lo da el mismo Padre, el mismo Hijo y el mismo Espíritu Santo, que Él es, que está en medio nuestro, el Espíritu Santo. Amén. Entonces podemos ver el que sigue. ¿Cuál es el que sigue? El número 4. El pastor. Este ministerio de pastor, el pastor se le conoce en el Nuevo Testamento por 3 nombres, 4 nombres. Se le conoce como pastor, se le conoce como anciano, se le conoce ángel en Apocalipsis. ¿Cómo se le conoce al pastor? Ángel. ¿Qué más? Hay otro nombre. ¿Cuál es el otro nombre que le conoce como pastor? Son 4. Obispo. Obispo, anciano, pastor, ángel. Él tiene 4 credenciales maravillosos. El primero, que es pastor, es que el pastor en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios no habla mucho. Aparece este versículo y aparece otro versículo, pero como referencia. Pero en Hebreos 13, 17 habla el príncipe de los pastores, y después habla del pastor, que obedezcamos a nuestros pastores. Ahora, cuando habla de pastor, está hablando de cuidar un rebaño. Porque cuando Dios le da un rebaño a un pastor, es para cuidarlo, para que nadie se lo descarríe. Y cuando alguien se descarríe, ¿qué es lo que carga en la mano de un pastor? Un pastor, si usted ha visto un pastor de ovejas, cuando una oveja se anda ahí cruzando, se anda haciendo el rebelde, ¿qué es lo que hace? Tiene una vara de autoridad. Porque las ovejas, cuando ven esa vara, hasta tiemblan, salen corriendo. ¿Por qué? Y esa vara, Dios le ha dado autoridad. Así como Dios le da autoridad a un pastor. Y un pastor, ¿cuál es la otra parte? El de obispo. La palabra obispo significa muchas cosas. Pero la primera cosa que significa que es un supervisor.
que él supervisa las ovejas, y la otra que es anciano, y la otra que es ángel, que habla que en el libro de Apocalipsis. Y la palabra, y toda palabra y todo cambio que Dios quiere hacer en su casa, ¿sabe a quién le dice? ¿Sabe a quién va? ¿A quién llega el Espíritu Santo y le dice? Al ángel de la iglesia, o sea, nuestro pastor. Y dice, ¿sabe qué? Yo quiero hacer este cambio, hagamos esto y el otro, y yo me rebelo. ¿Y contra quién nos estamos rebelando? Contra la autoridad que Dios ha dejado. Dice, hay una forma de expresar, y lo digo de esta manera porque a veces muchos de nosotros vemos, tal vez no aquí, en otros lugares. Dice mucha gente, porque he escuchado demasiada gente, no, si yo fuera yo haría esto, desborotaría, lo tirara, lo bajaba y un montón de cosas. Pero si realmente puede hacer esos cambios, ¿por qué sigue siendo un miembro todavía? ¿Por qué? Lo dejo hasta ahí. ¿Cuáles las cosas? Porque podemos ver cosas maravillosas de ejemplo de nuestro pastor, y si nuestro pastor lo tiene. La primera parte es paciencia. No todos los pastores tienen paciencia. Si yo a veces con mis hijos hago una cosa y digo, Señor, y cuando me cuenta ya rebalsaron y tiro y empiezo a salen corriendo todos. Y un pastor tiene que tener paciencia. Y vemos a nuestro pastor constantemente, Señor, agárrame. Hay tantas cosas que un pastor tiene, y podemos ver a nuestro pastor, que es un ejemplo de paciencia, tantas cosas que ha escuchado, que puede escuchar, que a veces dice, bueno, si yo lo escucho a palabras, yo lloro y salgo corriendo y me voy. Pero nuestro pastor no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque le ha dado una paciencia. No paciencia, porque hay dos clases de paciencia. La paciencia que tiene nuestro pastor es una paciencia que realmente es de imitar, como dice Pablo, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Pero no está imitando, no, imitar mi fe como yo imito al Señor. La fe de nuestro pastor, que hemos visto que no se ha quebrado de una manera, bueno, ante nosotros, porque toda persona en la intimidad con el Señor se quiebra. Y al momento en el Señor, ya no puedo, no tengo ni qué decir, Padre, tu palabra, yo no creo que me está revelando, no encuentro nada, Padre. Y comienzo a llorar y a llorar. Creo que en la intimidad de una persona, dice uno, esa persona sabe, y yo quiero ser como esa persona, pero usted no sabe qué es lo que pasa esa persona en la intimidad con el Señor. Amén. Y la otra parte es amor. Dice la palabra del Señor en Mateo, y lo dice en Marcos, dice que el pastor da la vida por sus ovejas, dice. La otra parte es Él cuida. La otra parte es nos alienta a seguir adelante cuando ya no tienen fuerzas. Una palabra que no todos tienen de cuidar. A veces, en vez de cuidar, dice la palabra en Hebreos, y lo encuentra uno en Efesios y en Gálatas, lo encuentra uno que en vez de cuidar los trasquilan, dice. Pero no es cuidar. La otra parte es fortalecer. Y Él lo fortalece cuando ya no tenemos fuerza. Hay que decir, ¿sabe qué? Yo quiero tirar todo. Y viene nuestro pastor con esa paciencia, ese amor, ese don que Dios le ha dado a él de poder guiarnos y corregirnos y animarnos a seguir adelante. Amén. ¿Cuántas veces lo ha hecho nuestro pastor con palabras y ya por último, y uno ve realmente la pasión que tiene por el Señor? De muchas veces testimonios que Él nos ha contado, que ha pasado por tantas cosas. Digo yo, no, si pasara alguien por eso, no, pero uno deja tirado todo y se va. Pero ¿sabe por qué no lo ha hecho Él? Porque ha visto con sus ojos el respaldo del Señor día a día. Cada mañana Dios lo ha respaldado. Porque cuando Dios llama a alguien, Dios no lo llama
para avergonzarlo, sino lo llama para demostrar el respaldo y el poder de Dios. Amén. Para eso Dios llama a los pastores. Hay una parte que no está aquí. En otro lado vemos a tantas cosas que se escuchan de pastores. No vamos a hablar de nada, pero lo vamos a hablar a la luz de la palabra. En el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 2 al 10, habla de unos pasajes tan maravillosos, palabras claras y directas a un pastor que no camina conforme a la voluntad del Señor. Lo vemos en otro lado, pero lo vamos a hablar a la luz de la palabra. No vamos a poner ejemplos de alguien, de esto, del otro, no. Lo vamos a hablar conforme a la palabra, lo que la palabra de Dios enseña. ¿Amén? En Ezequiel habla el Señor hablando a ese hombre, a ese profeta, y le dice palabras directas, le dice palabras realmente lo que un pastor malo estaba haciendo. Pero realmente esa es la otra parte. Los que no caminan conforme a la voluntad del Señor, que no pasa en este lugar. Gracias a Dios tenemos un pastor que nos guía, que es ejemplo, que realmente nos anima, nos fortalece. Quizás no tanto en palabra, sino en lo que nosotros vemos. La pasión con que busca el Señor. Amén. Si usted tiene tiempo en casa, lo puede leer porque es demasiado. Son 10 versículos y se pueden cansar y aburrir. No los quiero aburrir. En el libro de Hebreos, capítulo 13, en el versículo 17, habla: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Dice que nos sujetemos ¿a quién? A vuestros pastores, que muy pocos lo hacen. Muy pocos lo hacen. No muchos, no todos. Pero la palabra del Señor aquí nos anima y nos exhorta y dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no dejándose, porque esto no es provechoso. Dice que cuando nos mandan a hacer algo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo? Con alegría, con gozo, con regocijo. Como dice, amén, hermano. Amén, pastor. Amén, pastora. Como la palabra nos está enseñando, obedecer. Y dice en otro pasaje, dice obedecer en humildad. Amén. Gloria, ¿se están aprendiendo? ¿Están aprendiendo algo? Diga un amén si están aprendiendo algo, porque vamos a esforzar otro poco más para que se le quede. Amén. Vamos a hablar del último. ¿Qué dice? De maestro. El último es el maestro. Del maestro no hay mucho que hablar. Del ministerio de maestro no hay mucho de qué hablar. ¿Saben por qué? Porque muchas partes de la palabra del Señor enseña que el maestro es el mismo pastor. Porque hay apóstoles maestros, hay profetas maestros, hay evangelistas maestros, hay pastores maestros. Pero cuando no hay ese don, no camina junto a ese don, porque el don de maestro es lo mismo que el don de pastor, pero solo que está apartado diferente, pero realmente es el mismo. Porque no hay muchos versículos que hablan sobre ese don. Hay otras clases de ministerios. Ahí está la de administración, ahí está un montón de dones, de ministerios que Dios ha dado. Pero lo vamos a hablar en otra ocasión, porque ya se nos hizo tarde. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor, porque Él nos ha permitido. Llévese esa palabra en su corazón. Si usted ha apuntado los versículos, lléveselo, le va a servir demasiado. A mí me ha servido demasiado, porque yo miro la
Comienzo a ver la palabra y me doy cuenta, por la palabra no miente. La palabra es fiel con lo